Irán sobre Israel, el ataque del 13 de abril, la historia reciente de Irán y la historia bíblica. El 13 de abril, estamos a pocos días de lo que ocurrió. Todos recordamos que Irán atacó a Israel. Fue un ataque sin precedentes. Nunca ninguna nación había sido atacada tan ferozmente como ese día. Esto fue una prueba de uno de los milagros más grandes que pudimos presenciar nosotros ese día. Como nuestro Padre hizo una cantidad de labores, milagros, obras poderosas, que quedó avergonzado Irán con ese ataque que pretendía destruir a Israel. Sabemos que esa es la meta de ellos. Si bien un ataque tan directo fue inesperado, la hostilidad de Irán hacia Israel no es nueva, esto ya es muy antiguo. Los líderes de Israel, especialmente del Estado judío, han advertido al mundo contra Irán durante muchos años. El peligro, pero ¿qué es lo que necesitamos conocer de esta historia? Tanto la historia de Irán como los acontecimientos contemporáneos en las relaciones con Israel, estas relaciones de Israel con Irán. Esto ha sido tan complejo como significativo. Y esto ha sido así desde los tiempos bíblicos. ¿Qué necesitamos nosotros saber sobre la historia reciente y qué necesitamos saber sobre la historia antigua de Irán e Israel? Vamos a ver algunos de estos acertijos. Comenzando por el más reciente, vamos a irnos desde ahora hacia el pasado. Este ataque de Irán contra Israel el 13 de abril. Este 13 de abril pasado, Irán disparó más de 300 misiles y drones contra Israel. Alrededor de las 2 de la madrugada, aparecieron numerosos cohetes en el cielo de Israel, así como de Jordania, de lo que es Judea y Samaria, y sus alrededores. El ejército de Israel junto con Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso las fuerzas de Jordania, o sea, Samaria. Jordania es lo que usted ve en la Biblia como Samaria, donde la escritura habla de los samaritanos, Samaria y Judea. Estos países que cooperaron con Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, las fuerzas de Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, ayudaron a derribar el 99% de los misiles. Eso es casi una derrota completa para Irán. Pero esto pasó por algún milagro. Esto pasó por un milagro y a pesar de un ataque tan terrible, no murió ni una sola persona. Esto también es único. Y no podemos nosotros pasar por alto todas estas maravillas de nuestro Padre, todas estas maravillas que vemos ahora en tiempos modernos, todos esos grandes milagros que nuestro Padre hizo en la historia como testimonio escrito en su Torá, en el Tanaj, los podemos hoy disfrutar también. Irán nunca ha atacado directamente a Israel. En su historia moderna, era la primera vez. El régimen islámico, hoy vamos a ver qué es lo que hay ahí en Irán. Cuando hablamos de Irán y cuando hablamos de el régimen islámico, normalmente este régimen islámico opera a través de representantes.
Organizaciones terroristas que financian Medio Oriente, y ya hemos visto las organizaciones que ellos apoyan: Hamas, Hezbollah, los hutíes, los que están haciendo guerra últimamente contra Israel. La supuesta causa de este ataque fue un ataque israelí a la sede de una de las embajadas, ubicada al lado de la embajada iraní en Siria. Ese era como supuestamente la causa, pero la causa es muy vieja, la causa no es eso. Sin embargo, la respuesta de Irán a a los terroristas que Israel había atacado en días anteriores, esta respuesta de Irán fue una escalada importante, ya que sus misiles apuntaban al territorio soberano de Israel. El Shabbat por la noche, Irán mostró al mundo sus verdaderos colores y sus claras intenciones. Están comprometidos con la destrucción de Israel, como lo han estado haciendo abiertamente durante años. Recuerda que hacía unos días anteriores habíamos estado hablando de lo que es el Teilín 2, el Teilín 83, donde vemos esas intenciones claras que tiene el enemigo, que usa a sus secuaces para: destruyamos a Israel, queremos borrarlo de la faz de la tierra. Ese siempre ha sido su deseo. Siempre lo vemos a lo largo de los años trabajando en ese mismo programa, pero el Eterno siempre ha avergonzado ese plan. Como dice la palabra, el Eterno se ríe. Pero ahora también actúan según sus palabras, dado que algunos países musulmanes de Oriente Medio se han puesto públicamente del lado de Israel en los últimos días. Veíamos cómo venía todo el mundo poniéndose a Israel, las naciones poniéndose de parte de los palestinos, pero en última instancia algo pasó. Muchos se pusieron del lado de Israel hablando de países musulmanes de Oriente Medio. Ahora, parece que la República Islámica de Irán está lista para iniciar una guerra regional. Vemos cómo la situación está organizándose en esta zona del mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Irán y la República Islámica? ¿Cuál es la diferencia entre Irán y la República Islámica? ¿Qué cosa es eso? ¿Contra quién es que se está guerreando en este momento? El término Irán, la palabra Irán se refiere al país. Irán es un país ubicado en Medio Oriente. El término República Islámica, a menudo también denominado régimen islámico, se refiere al gobierno y al sistema político que ha operado en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Irán tiene un rico patrimonio cultural y es un centro de civilización influyente en la región. Sigue siendo muy diversa étnicamente hasta el día de hoy, e incluso incluye una importante población judía, incluso desde antes de la revolución. El régimen islámico, o sea, el sistema político, se estableció tras el derrocamiento de la monarquía en Irán en 1979. El objetivo de la revolución era derrocar el gobierno autocrático de el Shah. Fue un movimiento generalizado, pero finalmente el Shah cayó bajo el dominio de los revolucionarios islámicos. La República Islámica de Irán confiere el mayor poder al líder supremo, el gran ayatolá. De esto tal vez han oído. Los ayatolas son los líderes supremos del régimen
islámico. Este ayatolá es la máxima autoridad política y religiosa del país. Sabemos que todo esto es como una copia mal hecha del plan del Eterno. Nosotros por la Torá sabemos que el deseo de nuestro Padre es establecer un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, que tengan esa doble función, así como Yeshua. Yeshua es tanto rey como él es Cohen Gadol. Y cada uno de nosotros hemos recibido de Yeshua igual el reinado y el sacerdocio. Bueno, esto es una copia que ha hecho el enemigo. Así como hemos estudiado la doctrina del reemplazo, esto ha hecho también en el mundo, tratar de imitar esto que está en el corazón del Eterno. En los países normalmente usted ve que una cosa es el gobierno y otra cosa es la iglesia. En los países de América Latina, una cosa son los líderes políticos y otra cosa son los líderes religiosos. Las dos cosas están separadas. Bueno, en este sistema islámico, el ayatolá es las dos cosas. El ayatolá tiene tanto la autoridad política como religiosa del país. El alto líder, a su vez, supervisa varias agencias gubernamentales, incluidos el Poder Judicial y el Ejército, bajo el gobierno del Shah. Irán e Israel mantuvieron relaciones diplomáticas y cooperación en diversos campos, incluida la inteligencia. Sin embargo, tras la revolución iraní, el régimen islámico rompió estos vínculos y adoptó una posición abiertamente hostil hacia Israel. Sin embargo, no se puede aplicar la misma actitud a la sociedad iraní en su conjunto. Hubo protestas en Irán contra las políticas del gobierno e incluso la gente protestó contra la postura del gobierno hacia Israel. Nosotros vimos mucha gente, mucho iraní que ama a Israel, mucho iraní que en medio de todas estas manifestaciones contra Israel, ellos están pidiendo que se mire hacia ellos porque hay mucha población iraní que no sigue estos regímenes. Hay países donde hoy tenemos gobiernos comunistas, socialistas, como en Colombia, por ejemplo, pero eso no quiere decir que todo el pueblo esté con ellos. No, aquí la mayoría de gente no está con ellos y está habiendo continuamente marchas contra el gobierno presente. Lo mismo pasa en Irán. En Irán hay mucha gente que está del lado de Israel y eso se vio después de este ataque de Irán o de este sistema islámico a Israel. Hay muchos enemigos que hemos estado viendo últimamente de Israel, que están todo el tiempo maquinando la destrucción de Israel. Ya vimos el caso de Hamas, vimos el caso de los hutíes, vimos el caso de Hezbollah y otros países que están apoyando todos estos grupos. Pero ¿cuáles son los vínculos entre Irán y los enemigos de Israel? La República Islámica del Irán de hoy, del Irán actual, la República Islámica opera en la región a través de sus representantes. Y entre estos representantes que tienen ellos se incluye todas las organizaciones terroristas y milicias que operan en Oriente Medio, como Hezbollah, que es una gran organización terrorista que opera en el Líbano, Hamas, que opera en Gaza, los hutíes que operan en Yemen. Hezbollah, como vimos en este tema de las guerras contra Israel, es quizá el grupo iraní más destacado y poderoso. Perfectamente hemos nosotros notado eso en esta guerra y cómo Israel está librando también una continua lucha con
este grupo. Este grupo Hezbollah pertenece a la misma secta chiita de Irán, con sede en el Líbano. Se formó durante la Guerra Civil Libanesa en la década de 1980. Hezbollah recibe un importante apoyo financiero, militar y logístico de Teherán. Y no sorprende que se los considere una grave amenaza a la seguridad de Israel. Hamás, del cual también hemos hablado bastante, aunque suele asociarse específicamente con Gaza, está activo en todos los territorios palestinos. Hamás tiene vínculos históricos con los hermanos musulmanes suníes, pero recibe un apoyo significativo de Irán, incluso en forma de armas y de entrenamiento. La inteligencia iraní sigue desempeñando un papel clave en la actual guerra entre Israel y Hamás. Los rebeldes hutíes en Yemen han estado atrapados en un prolongado conflicto con el gobierno yemení y la coalición liderada por Arabia Saudita. Desde 2015, la evidencia sugiere que Irán ha brindado asistencia militar al grupo, pero no tiene control directo sobre sus operaciones. Aunque los hutíes se centraron principalmente en su conflicto interno, se involucraron en una retórica anti-israelí. Hicieron muchas declaraciones condenando a Israel y dispararon misiles contra Israel y contra barcos con destino a Israel en el Mar Rojo. El conflicto en Yemen es ampliamente visto como una guerra indirecta entre Irán y Arabia Saudita por el dominio regional. Por lo tanto, a Irán lo mueve no solo el deseo de destruir a Israel, sino también el de enfrentarse a sus rivales regionales. ¿Cómo cambiaron las relaciones entre Israel e Irán a partir de 1979, que fue el cambio de la realeza a este sistema que tiene hoy Irán? Teniendo nosotros claro y distinguiendo ya entre lo que es el pueblo de Irán y lo que es la República Islámica, mencionamos un poco la revolución iraní de 1979. Antes de la revolución, Israel e Irán mantenían vínculos relativamente estrechos, aunque algo extraoficiales. Sin embargo, se sabe que Israel incluyó y también proporcionó apoyo militar a Irán durante el reinado del Shah. Bajo el gobierno del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, Irán e Israel mantuvieron inteligencia secreta y cooperación militar. Esto fue impulsado por preocupaciones generales sobre el nacionalismo árabe y la influencia soviética en la región. Después de la revolución, las relaciones diplomáticas entre los dos países se deterioraron significativamente. El régimen islámico no solo apoya a grupos militantes anti-israelíes, sino que también desarrolla capacidades nucleares que Israel considera una amenaza a su seguridad. Es importante señalar que la revolución afectó no solamente a las relaciones de Irán con Israel, sino también a todo el Oriente Medio. Por ejemplo, hasta 1979, las relaciones de Irán con Arabia Saudita fueron en general cordiales. Ambos países estaban gobernados por monarquías y tenían intereses comunes como mantener la estabilidad en la región y luchar contra el comunismo. Hoy en día esto ya no es el caso. ¿Por qué se le conoce como Irán y no como Persia? Los que han leído la escritura se han encontrado con la historia persa. Bueno, Persa es Irán, pero ¿por qué Irán y no Persia? Esos nombres Irán y Persia se refieren a la misma región geográfica. Cuando usted lee en la escritura la historia de los persas, está hablando de Irán, está hablando de este territorio.
pero tiene connotaciones históricas y culturales diferentes. El nombre Persia proviene del antiguo término griego Persis, que se refería específicamente a la tierra centrada en la provincia de Fars o Pars, en el sureste de Irán. Con el tiempo, el nombre Persia se volvió ampliamente utilizado en los idiomas occidentales para referirse a toda la región del Irán moderno. Sin embargo, en 1935, el gobierno iraní exigió oficialmente que los países extranjeros utilizaran el nombre Irán en lugar de Persia para referirse al país. Y el nombre Irán proviene de la palabra ario. Tal vez esta palabra les suena familiar. Es probablemente porque es el nombre de una raza que Hitler consideraba superior. Entonces va a conectar cabos aquí. En un esfuerzo por mantener la raza aria pura, Hitler intentó eliminar a los judíos, esclavos y gitanos. Esto era el plan de la Segunda Guerra Mundial. Quería empezar por Europa y luego hacer lo mismo en todo el mundo. Ahora, al adoptar el nombre Irán o ario, el gobierno buscó distanciarse de las asociaciones históricas y los estereotipos asociados con el nombre Persia. Quería presentarse como una nación moderna con un rico patrimonio cultural. Ahora, ¿cuál es la historia en las escrituras? ¿Cuál es la historia en la Torá, en el Tanaj? La historia de Israel, la historia de Persia, bueno, esto la encontramos en el Tanaj. Se menciona en la Biblia varias veces, Persia. La primera mención de la región persa en las escrituras ocurre en el libro del profeta Daniel. Por allá en el tiempo de la deportación, cuando todavía la nación estaba en Babilonia. Y esto lo leemos en Daniel capítulo 1, verso 1 y 2. Daniel 1, verso 1 y 2. Dice así. En el tercer año del reinado de Jehoaquín, rey de Yehuda, Nebuchadrezzar, rey de Babel, vino a Jerusalén y la sitió. 606, año 606 antes de la venida del Mashiach. Y Adonai le entregó a Jehoiakim, rey de Yehuda, a él junto con algunos de los utensilios de la casa de Adonai. Él se lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa de almacenes de su Dios. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Yehuda, Nebuchadrezzar, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y Adonai entregó en su mano al rey de Yehuda, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los envió a la tierra de Sinar. Aunque aquí no se menciona específicamente a Persia, la referencia a la tierra de Sinar corresponde al actual Irán. Se ubica en esa misma región, donde más tarde surgió el imperio persa. Sabemos nosotros que el profeta Daniel, él sirvió en las cortes de Babilonia y luego de Persia. Él sirvió durante 4 reinados. Y es aquí donde nosotros vemos información adicional sobre esta región y los gobernantes donde estaban ubicados. Más tarde vemos esta historia en el libro de Esther. Esther cuenta la historia de lo que pasó con Yehuda en el reino persa durante sus días.
De esto también hemos estado estudiando, estamos bastante informados, especialmente por la historia de Purim, la historia de suertes. Cuando Amán, recuerdan, Amán se levantó contra Israel para destruirlo en un día. Y el Eterno, a través de Esther y de Mordejai, actuó para salvar a su pueblo. Pero más que eso, Esther, ella, una mujer yehudí, se convirtió en reina de Persia. Una judía fue reina de Persia. Y jugó un papel crucial en salvar a su pueblo del genocidio. Una de las figuras bíblicas importantes asociadas en Persia es Ciro el Grande. Ciro, de hecho, fue el fundador del imperio aqueménida. Ciro el Grande y Darío el Grande conquistaron Babilonia y la incorporaron a su imperio, junto con los judíos cautivos que ya estaban en Babilonia. Cuando leemos el libro de Ezra, ahí vemos que él emitió un decreto que permitió al pueblo yehudí exiliado en Babilonia regresar a Jerusalén. Ellos estaban exiliados en esa zona. Después de estos 70 años de cautiverio, el mismo rey actúa a favor del pueblo. Dice que Adonai despertó el espíritu de Ciro, lo despertó a las cosas del Eterno, para que Ciro, un rey de esta zona del mundo, se pusiera a favor del Creador. Y emitió un decreto para que el pueblo saliera de Babilonia. Es lo que nosotros leemos en el libro de Ezra, en el capítulo 1 del libro de Ezra. Estos libros de Ezra, de Nehemías y Esther están por los mismos tiempos y están hablando de el mismo evento que está ocurriendo con el pueblo judío en Babilonia. Ahí ese caso fue el pueblo judío. En Esdras capítulo 1 leemos: en el primer año de Coresh, Ciro, rey de Persia, para que la palabra de Adonai profetizada por Irmía fuera cumplida, Adonai agitó el rúa de Coresh, el rey de Persia, para que hiciera una proclamación por todo su reino, que también la escribió como sigue. He aquí lo que Coresh, Ciro, rey de Persia, dice: Adonai, el Elohim del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha asignado que le edifique una casa en Jerusalén, en Yehudá. Quien quiera que de entre ustedes, de su pueblo, quien quiera que esté entre ustedes de su pueblo, que Adonai, su Elohim, esté con él, puede subir a Jerusalén, en Yehudá, y construir la casa de Adonai, el Elohim de Israel, el Adonai que está en Jerusalén. Todos los sobrevivientes, no importa dónde vivan, sean ayudados por sus vecinos con plata, oro, provisiones y ganado, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Adonai en Jerusalén. Y aquí vemos que por este decreto se produjo todo el retorno, primeramente de cerca de 50,000 judíos que vienen de Babilonia, después de 70 años de Jerusalén estar totalmente destruida, deshabitada, en ruinas. En los tiempos de Nebuchadnezzar fue tomada, fue destruida, incluso el templo y las cosas del templo llevadas a Babilonia también. Pero después de 70 años, este rey persa es el que
es levantado por el Eterno para volver a reedificar la ciudad y el templo en Jerusalén. Estas son obras maravillosas que el Eterno ha hecho también con los persas, y no lo registra aquí la palabra. Toda esta historia está relacionada con lo que es el actual Irán. Es aquí donde surge el imperio persa. Daniel sirvió en las cortes de Babilonia, luego en las cortes persas, y es por eso que en esos libros encontramos mucha más información bíblica, histórica, de esta región del mundo. Esto es uno de los eventos grandes. 3 libros para estudiar con relación a la historia antigua de Persia: Esdras, Nehemías y Esther. Son libros maravillosos, son libros preciosos donde el Eterno nos muestra su plan. El plan con Israel, el plan con Jerusalén, el plan de salvación del Eterno. Todo eso muestra hoy el tiempo de la restauración de Israel. Todo lo que está aconteciendo ahí es lo que está aconteciendo espiritualmente en nuestros días. La restauración del reino, donde Yeshua es el rey, el gran rey sobre todo Israel. Esto es algo que está totalmente escrito, registrado, de lo que pasó en esa región del mundo en el pasado. El libro de Esdras, que es el que narra los comienzos y donde dice que Ciro, este rey, es el que emite este decreto autorizando al pueblo de Judí a que ya es tiempo de regresar después de estos 70 años, como él mismo dice, para que se cumpliera la palabra que el Eterno había hablado a través del profeta Jeremías. El Eterno había hablado a través de Jeremías que ese cautiverio iba a durar 70 años. Cuando vino el tiempo, el Eterno levanta a ese rey para que firme un decreto a fin de que el pueblo quede libre de volver, y no solamente libre de regresar, sino que venga con mucha ayuda, que todos les ayuden para ese retorno a fin de edificar el templo en Jerusalén. Y este acontecimiento se considera un punto muy importante en la historia judía y marca el fin de ese exilio babilónico. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es importante conocer toda esta historia? La relación entre Irán e Israel, o la relación entre Israel y Persia. Importantísimo uno que puede encontrar. ¿Cómo así que una mujer fue reina en esa zona del mundo? Bueno, eso es histórico. Una mujer judía fue reina del imperio persa. Un día una mujer judía fue reina en esa zona. Por eso estamos hablando que estas monarquías fueron hasta 1979, cuando viene la revolución, y sacan el reinado y establecen a los ayatolas, estos líderes radicales que se creen reyes y se creen sacerdotes. Esos son los ayatolas, pero sabemos que el final de todo esto se acerca, porque ya hay un rey establecido en Sión. Hay un rey, el rey del universo ya fue establecido en Sión. ¿Qué significa todo esto? La relación entre Israel e Irán. Si nosotros vemos esto, no es algo simple. Las relaciones entre de estas dos naciones, la relación que tuvo estos dos reinos cuando Israel también fue reino. Sabemos que Israel perdió la monarquía. Judá perdió la monarquía unos 400 años antes. Hemos estudiado esto a través de los macabeos.
que ellos anhelaban una monarquía, anhelaban un reino. Cuando llega Yeshua, muchos lo declararon que él era el rey de Yehudá, era el rey de Israel, porque él viene a restablecer la monarquía, no como se establecen las naciones. Cuando Yeshua regrese, Yeshua establecerá su monarquía y su sacerdocio desde Jerusalén. Entonces, esto no es algo simple, esto es algo que encierra, mis hermanos, muchos asuntos. Lo que estamos viendo ahorita no es algo sencillo. Lo que está pasando entre Israel e Irán, mis hermanos, no es algo, esto es algo histórico, es algo bíblico. O sea, el Eterno quiere mostrar más en esta historia reciente. No es una guerra contra cualquier nación. El Eterno está mostrando algo para que nos preocupemos y veamos, investiguemos un poco más la historia. ¿A dónde es que llevará toda esta situación que estamos viviendo? Las amenazas inminentes a la seguridad de Israel. Mis hermanos, estos seguirán. Esto surge periódicamente. Parece que se terminara por un lado, pero surge por otro lado. Y como vemos desde la antigüedad. Pero en esta era moderna, surge con mucha más frecuencia. En el pasado, la historia era, tal vez era durante un reinado, pasaba el asunto, pasaban años hasta que se levantara otro rey, podía que ese rey fuera amigo, pudiera que era un rey enemigo, pero uno ve que es de tiempo en tiempo. En el tiempo de Nebuchadnezzar, 70 años después, Ciro, muchos años después, 600 años antes de la venida del Mashiach, el caso de Amán y de los persas contra el pueblo yehudí. O sea, ha sido así. Ha pasado mucho tiempo entre una cosa y otra, pero ahora las cosas están surgiendo una tras otra. Las cosas se están acelerando y eso es lo que nosotros vemos en nuestro tiempo, en esta era moderna. Pero al mismo tiempo, con cada amenaza de este tipo, Elohim llama a amigos y aliados para Israel, incluso desde territorio enemigo, como hemos visto. Uno dice, ¿cómo así si la mayoría de los árabes son enemigos de Israel? Bueno, ya vemos que no la mayoría, porque el Eterno, desde los territorios que supuestamente son enemigos, ha llamado a que se hagan amigos y aliados de Israel. Incluso entre países musulmanes. Y ahora el propio pueblo iraní. Es aquí donde vemos la soberanía del Creador. Cuando Él dice que Él es el que reina sobre los reyes de los hombres. Sería diferente si los ayatolas tuvieran todo el control y cada iraní sometido. Mis hermanos, pero hay iraníes valientes. Hay iraníes muy valientes. Hace poco estuvimos en Ecuador y estábamos compartiendo la palabra para un yehudí y resulta que al pie de él había otro muchacho escuchando. Y como no se iba y estaba ahí pendiente de lo que hablábamos, lo saludé. Paré un momentico y lo saludé. Ya se arrimó, me saludó. Me dice, yo soy iraní. ¿Cómo así? ¿Y qué hace por acá en Ecuador? Venimos huyendo del sistema islámico. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo ni nosotros ni mi familia y todos hemos venido a vivir acá a Ecuador. Yo le dije, bueno, yo pensaba que todo el mundo era del sistema, todo el mundo era de este sistema islámico. Y dije, no, la mayoría de gente en Irán no quiere eso. La mayoría de gente de Irán está en contra de los ayatolas, de sus políticas, de su control, de todo esto. Le dije, ve, interesante. Y estábamos hablando de Israel y él dice, sí, claro, nosotros sabemos la historia de Israel. No nos oponemos a la historia de Israel. Somos personas que hemos renunciado a toda esa religión para buscar la verdad. Mis hermanos, sí se encuentra ese tipo de personas.
Y eso es lo que está mostrando aquí el Eterno. Países donde dicen, no, aquí ahora como el comunismo, somos los que gobernamos. China, por ejemplo, todos esos países comunistas, Rusia, Estados Unidos ahora que se convirtió también en un comunismo, aunque la gente no lo quiera ver, pero eso ya es un comunismo. Pero no todo el mundo es así. Y eso está mostrando el Eterno en este tiempo, este zarandeo que está haciendo el Eterno a nivel mundial, los que se ponen a favor de Israel, los que se ponen en contra de Israel, los que se ponen a favor de Israel se ponen a favor de la Escritura, a favor de la Torá, se ponen a favor del Mesías, a favor de su reino. El Eterno ya está haciendo esa selección. Los malos también, como vemos, están tomando las universidades, quieren quedarse con las universidades, están sacando a los Yehudim. Los maestros universitarios ya no soportan el acoso del maltrato palestino en las universidades, están decidiendo más bien no seguir ese camino. Los que son judíos vuelven a Israel, siguen sus estudios allá. Mis hermanos, ya está pasando todo esto. Y en este tiempo, con toda esta amenaza, vemos que el Eterno está llamando a amigos y está llamando a aliados también para Israel. Incluso de estos territorios enemigos, no importa si son países musulmanes y dentro del propio Irán, la sociedad también se está dividiendo. Parte con el sistema y parte también libre. Israel está haciendo muchos amigos inesperados. Como los creyentes en muchas naciones, creyentes cristianos, creyentes católicos, que hoy se están levantando, pero no es solamente decir yo apoyo a Israel. Este es un tiempo de entrar en oración, de entrar a apoyar verdaderamente al pueblo. Tiempo en que debemos permanecer vigilantes, orar por la protección, fortalecer todos estos tiempos de oración, pedir la guía, la sabiduría al Creador, cómo involucrarnos nosotros en esta guerra actual, porque que usted tiene que tomar un bando, tiene que tomar un bando. Aquí o está a favor o está en contra, no hay un lugar medio. No hay lugar aquí para los tibios, no hay lugar aquí para los fríos. O es frío o es caliente. Y es un tiempo así de maravilloso que estamos viviendo. Ahora, todo esto nos tiene que llevar a ser conscientes de la profecía bíblica y pedir a nuestro Padre que Él nos revele sus planes en este tiempo, que Él revele los planes que nuestro Padre está alineando. Mire que todo esto es un proceso, esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el cual nuestro Padre comienza a despertar al pueblo para que el pueblo vaya tomando parte también en esta guerra, parte también en esta situación. Mis hermanos, aquí nuestro Creador, el Elohim de Israel, está totalmente involucrado. Lo vemos en la historia de Nebuchadnezzar. Ahí nuestro Padre estaba involucrado. En la historia de Esther, ahí estaba involucrado. A lo largo de la historia, y no es diferente hoy. Hoy vemos que ahí nuestro Padre está involucrado también en esta historia. Pero ¿cómo podemos orar? Orar es la manera más importante de participar nosotros en la presente guerra. Este es el momento en que las naciones deben decidir si apoyan a Israel o no. Es ahora. Ahora es el momento, se ha llegado el momento esperado. Y es el tiempo, mis hermanos, en que usted debe decidir si apoya o no a Israel. El Eterno ha sido muy bueno con nosotros. Nosotros hace más de 2 años, comenzamos con oración internacional por la salvación del pueblo judío. 2 años antes de que venga la guerra. Algo así le pasó a Daniel, ¿usted recuerda? Daniel estaba
en el año 68 del cautiverio. Año 68 del cautiverio, y estaba leyendo al profeta Irmiyahu. Faltaban solamente 2 años para llegar el tiempo que el Eterno había hablado, porque así lo escribió a través del profeta Irmiyahu, que ese cautiverio duraría 70 años en Babilonia y luego el pueblo regresaría a Jerusalén. Era el año 68 de la historia de Daniel, cuando Daniel estaba leyendo el profeta Irmiyahu, y él se dio cuenta que estaba ya por terminar el cautiverio y había que hacer preparativos ahora para el regreso. ¿Qué hizo Daniel? Comenzó a orar. Ahí es como cuando Daniel comienza a orar. Comienza a interceder por ese retorno, comienza a orar. Bueno, algo así hizo el Eterno con nosotros y con muchos que nos despertó hace 2 años. Tiene que comenzar a orar por Israel. Es tiempo de que comiencen a orar, y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar hace 2 años. Y lo hemos estado haciendo durante más de 2 años, el último domingo de cada mes. 12 horas de oración internacional por la salvación del pueblo yehudí. Muchos nos decían en el tiempo, pero ¿de qué salvación están hablando? Tenemos que seguir orando. Cuando se vino la guerra, hay muchos, ahora entendemos de qué era que se trataba todo esto. Y no es solamente una salvación de la muerte en la guerra. Como vemos, ante el mayor ataque que se vino de parte de Irán contra Israel, es que 300 misiles, drones no tripulados, eso es una amenaza terrible. Pero ni una muerte en algo tan grande, eso es un milagro. Hoy reconocemos que este será el milagro de esta guerra, el gran milagro de esta guerra. ¿Pero por qué? Porque hay mucho pueblo orando, hay muchos Danieles que hoy fueron despertados, hay muchos Danieles que fueron llamados antes. Tal vez ni se dio cuenta, pero ahí, y usted no puede soltar, mis hermanos, esta responsabilidad, no puede aislarse de esta responsabilidad. No hay obra más grande que esta. No hay obra más grande del tiempo moderno que apoyar a Israel, orar por Israel, constituirse de la verdad de Israel, de la fe de Israel, del Mesías de Israel, del Rey de Israel. No puede usted decir, no, es que mi obra es más importante. Mis hermanos, el tiempo de oración que tenemos por Israel es de lo más importante que el Eterno nos ha encomendado en este tiempo. Y cada uno debe ser responsable delante del Creador. Padre, yo quiero, porque es el momento en que yo me decida por apoyar a Israel, por orar por Israel. El Eterno nos ha dado las guías, los puntos de oración claves por los cuales tenemos que estar orando. Orar por los creyentes en Israel. Ahí hay mucho creyente en el Mashiach. Eso es lo que sostiene a Israel. Los creyentes en el Mashiach que están ahí. Las Kehilot autóctonas que están ahí. Orar, mis hermanos, por los creyentes que están en Israel para que usen este tiempo de temor para llevar el mensaje de esperanza y de verdadera shalom de Yeshua. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos en manos de quién está nuestro futuro. Algo grande está sucediendo. Esto no es algo sencillo. Algo grande está sucediendo. Y aunque pueda parecer muy lejano geográficamente, es que yo estoy en la Patagonia de Chile o es que yo estoy por acá en los rincones de Ecuador. Mis hermanos, aunque crea usted que está muy lejano, aunque crea que está viviendo muy lejos, mis hermanos, esto es un acontecimiento mundial. Mire de cuántas naciones estamos nomás aquí en esta mañana. Es algo importante que está pasando. Y esto que está pasando ahorita puede tener consecuencias globales. Sabemos que la última guerra de la cual el Eterno nos ha hablado, de la guerra de Gog y Magog, se desarrolla en este escenario. Sí, nosotros decimos, Padre, misericordia, porque tal vez no hemos crecido lo suficiente. Si esto se fuera inmediatamente a las guerras de Gog y Magog,
y se encendiera una guerra global, mis hermanos, aquí vendría el Mashiach. Esta sería la oportunidad del retorno del Mashiach. Porque es en una situación así que Él viene para poder derrotar a los enemigos. Entonces no podemos dormir, no podemos nosotros quedarnos quietos en medio de esta situación. Tenemos que orar por el pueblo de Irán. Como nosotros vemos, ahí hay mucha gente que no está de acuerdo con el sistema. Padre, a todas estas personas que no están de acuerdo con estos sistemas de la Ayatollah, que esos son sistemas del antimashiach. Padre, que tu salvación llegue a ellos, que tu conocimiento, Yeshua, pueda llegar a todos estos hombres y mujeres oprimidas por su propio gobierno. Que nuestro Padre juzgue todos estos gobiernos que están contra su voluntad. El pueblo, mis hermanos, no quiere la guerra con Israel. El pueblo de Irán no quiere la guerra. Es una guerra política. Es una guerra del sistema religioso. Pero más que eso, estamos oyendo hablar de la gran apertura de los iraníes al conocimiento del Mashiach. Eso está pasando. Hay hombres y mujeres que están entrando, mis hermanos, en estas áreas. Sabemos que en tiempos de guerra viene el hambre, viene la sed espiritual. Y hombres que se disponen para llevar el mensaje a esos lugares. Orar por ellos. Por todos aquellos que están entrando, mis hermanos, a Irán con la verdad. Oramos para que incluso en estas circunstancias el reino de nuestro Mesías avance ahí en Medio Oriente, en medio de la guerra que hay por toda esa zona del mundo, que también avance el conocimiento de Yeshua. Debemos pedir, debemos clamar al Eterno sabiduría para nuestros líderes, guías espirituales que están en esa zona. Sabiduría para los líderes también del gobierno de Israel. Y para cada uno de nosotros los creyentes en cada país, especialmente ahí en Israel. Mis hermanos, ¿qué respuesta está esperando Yeshua de nosotros? Yeshua está a la espera, Yeshua está vigilando. ¿Qué respuesta espera Él de nosotros? ¿Qué respuesta espera Él oír de nosotros? Cuando Él dice que ninguna arma forjada con nosotros prosperará. Y que Él es el guardián de Israel que nunca duerme. Eran las 2 de la mañana. Cuando el pueblo está durmiendo, cuando el pueblo está en el mayor sueño. Ustedes saben que a esa hora es el sueño más pesado. Era Shabbat en la noche. 13 es otra fecha, 13 de abril. Otra fecha, así como el 7 de octubre, 13 de abril. Misma fecha donde nuestro Padre ha hecho milagros. Pero Él ha dicho que Él es el guardián que nunca duerme. 2 de la mañana. ¿Qué hace usted a las 2 de la mañana? Bueno, a esa hora el sueño es pesadísimo. Pero hay alguien que nunca duerme, que nunca se adormece. Y Él ha dicho, ninguna arma forjada por el hombre va a prosperar contra ustedes. Y les voy a demostrar 300 misiles. Y les voy a demostrar cómo se derriban 300 misiles. Mis hermanos, ninguna arma forjada prospera contra nosotros. No debemos temer a las amenazas porque el guardián de Israel no duerme. Oh, nuestro amado Rey, te bendecimos en esta mañana. Te bendecimos por estar involucrados, Padre, en esta historia presente. Te bendecimos a ti, nuestro Rey, por habernos despertado, por habernos llamado. Padre, por anunciarnos tan claramente tu palabra. Porque aunque estamos distantes del centro donde están pasando todos estos acontecimientos, Padre, estos acontecimientos son globales. Hoy nos llegan, los podemos entender. Tú nos has dado entendimiento de tu palabra, pero también tú estás esperando una respuesta de nosotros.
Padre, heme aquí, henos aquí nuestro Rey. Henos aquí para seguir en esta batalla, en esta lucha, hasta verte regresar. Hasta que tú establezcas tu reino, hasta que Jerusalén, Padre, sea totalmente restaurada. Hasta que tu reinado sea establecido visiblemente, Padre, para todas las naciones desde Jerusalén. Queremos que tú encuentres en nosotros personas que respondemos a tu llamado, que decimos, heme aquí, Yeshua, heme aquí, cuenta conmigo, nuestro Rey. Estamos, Padre, contigo en esta lucha. Tú estás esperando respuesta, Padre, de nosotros en nuestros días. Henos aquí para seguir guerreando. Y desde ya ponemos, Padre, este tiempo de oración internacional. Cada fin de mes, el último domingo de cada mes. Padre, ponemos esto delante de tu presencia. Bendícenos. Padre, todos aquellos que han respondido a ti, involúcralos en este tiempo de oración. Que se levanten muchos grupos de oración internacional en toda la tierra para poder entre todos realizar este trabajo. Que todos se levanten, que todos se despierten, que todos cooperemos, Padre, en este tiempo contigo. Beshen Adonai Yeshua Melech HaMashiach. Amén.